Buenos días en esta mañana. Un gusto, un placer el poder estar aquí una vez más, aquí en esta televisión. Le damos gracias a Dios que Señor. por su gracia, su misericordia nos ha permitido el poder estar aquí una vez más. Estuvimos el lunes pasado, aquellos que nos miraron y si ahorita nos están viendo una vez más, bendiciones para cada una de esas personas. Así es que en esta hora, si usted nos está viendo una vez más, tome esa bendición. Dígale, tómela, yo tomo esa bendición, diga con sus palabras, hay que lo bendecimos en esta mañana a cada una de las personas que nos están viendo y que nos miraron el lunes anterior y las que no nos miraron y nos están viendo en este lunes, bendiciones para cada una de ellas. Gloria a Dios, es un placer el poder estar aquí. Mi nombre es Manuel Morales, mi esposa Neri Morales, pastores allá en Ojinaga, Chihuahua, México, y pues por la gracias de Dios estamos aquí en este lugar, aquí en Houston. Si usted escuchó el testimonio, esa fue la causa por el cual estamos aquí en este lugar. Leía la palabra de Dios allí en Mateo capítulo 28, versículo 20, donde dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y esa palabra se cumple en nuestras vidas, la palabra se cumple. Dice también la palabra de Dios ahí en Números capítulo 23, versículo 19, donde dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así es que si la palabra de Dios dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, es porque así es. Así es que si usted es cristiano, ha aceptado a Cristo, crea esa palabra de que Dios estará con nosotros hasta el fin del mundo. También la palabra de Dios dice ahí en Hebreos, capítulo 13, versículo 8, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de mañana y por siempre. Así es que vamos a creer esa palabra. Así es, para comenzar vamos a hacer una oración para continuar con el testimonio, con lo que faltó, porque el tiempo vuela, el tiempo se va. Y queremos aprovechar este tiempo que Dios nos ha dado y nos han permitido aquí en la televisión, el dar un poquito más en detalle del testimonio por medio de mi esposa. Es que vamos a hacer una oración, poner todo esto en las manos de Dios. Te damos gracias, Señor, en esta hora, Padre. Te ponemos todo esto en tus manos, Señor. Úsanos, Padre, usa a mi esposa. Pon esas palabras necesarias, Señor, para que cada una de las personas que nos están viendo, Señor, puedan sentir, Señor, tu presencia, puedan ver, Señor, que tú eres un Dios real, un Dios verdadero. En el nombre de Cristo Jesús, obra por medio de tu Espíritu Santo. Nos ponemos en tus manos y que seas tú, Señor, el que obre en esta mañana. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Gracias al Señor. Pues si tiene alguna petición que quiere que oramos por usted, aparece ahí el teléfono y mándenos mensaje o háblenos. Qué gozo es estar aquí. La palabra dice que cada mañana son nuevas su misericordia. Y el estar aquí y el estar usted escuchándonos, estamos disfrutando de una mañana hermosa, de un día hermoso delante del Señor, ¿verdad? Vamos a leer ahí, hermanos, en Mateo 8. Mateo 8. Esperamos que la lee junto con nosotros. Cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. En esta mañana, hermanos, muy gracias al Señor por esta palabra, porque esta palabra me la dio el Señor cuando salí del MD Anderson, cuando el diagnóstico era cáncer, y el Señor canceló ese cáncer, y nuestra fe y lo que está escrito en esta palabra, nosotros lo usamos, nosotros lo activamos, nosotros lo hablamos, dijimos, cancelamos
ese cáncer. Así que en el nombre del Señor fue cancelado y esta palabra vino a mi corazón cuando salí del MD Anderson y me dicen, ese cáncer está cancelado, y me dice el doctor, tu cerebro ha sido limpio, está limpio. Y le digo, nuestro deseo era irme para la frontera de México, donde está la obra, donde el Señor nos llamó. Y mi deseo era viajar y estar como 13 horas de aquí. Y le digo al doctor, ¿puedo viajar? Y me dice él, usted vaya hasta el otro lado del mundo. Disfrute la oportunidad que Dios le ha dado por segunda vez. Disfrute su vida. Y yo salí gozosa, hermanos, salimos de ahí gozosos porque se había dicho que era cáncer y el Señor, que Él llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias y Él pagó el precio por nosotros. Ese cáncer se canceló y dijeron los doctores, no tienes cáncer, tu cerebro está limpio. Y me dice, ve y preséntate a los sacerdotes y darles testimonio de mí. Y en esta hora y a todo aquel, porque dice que nosotros, hermanos, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes que Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y la única razón que Él nos ha llamado reyes y sacerdotes es para que declaremos, anunciemos, digamos quién es Él. Él es un Dios poderosísimo, un Dios sobre todas las cosas. Él es el que nos formó y nos creó a su imagen y a su semejanza. Yo le digo, sacerdotes también es un ejemplo del sacerdote, es el pastor. Y yo le doy gracias y bendigo a cada pastor, a los que estamos ahorita, donde estamos nosotros los bendecimos. Y donde todo aquel que como siervo de Dios, como pastor, hasta oraron por mí, que no sabían, no me nos conocen, porque nosotros nos ponemos de rodillas, hermanos, y queremos que el mundo sea bendecido, sea salvo. El mundo conozca a este Cristo de poder, a este Cristo poderoso. Para eso nos llamó. Y yo le digo, pastor, pueblo de Dios, Él me limpió. Él quiso limpiarme. Él lo hizo. Él lo hizo. Solamente Él. Si no fuera, hermanos, hace 2 años y en este mismo mes, yo tuve la segunda cirugía de mi cerebro. Y la segunda fue por la nariz. Y ahí me hicieron firmar un papel donde ellos dijeron, no aseguramos su vida. Es algo muy fuerte, pero solamente Dios. Y le digo, solamente Dios. Y vamos a entrar a esa cirugía, porque como dijeron los doctores, el cerebro no es como otro órgano. El corazón, hay hasta trasplante de corazón, de hígado, de riñón. Hermanos, el cerebro no se puede tocar. Y hasta ahorita ellos se quedan maravillados diciendo, esto es solamente algo extraordinario. No sabemos ni de dónde vino, ni por qué vino. Y así que, hermanos, nosotros sí sabemos. Y el Señor, hermanos, está al tanto de todos nosotros, cada momento, cada decisión que tomamos, para donde nos movemos. Nosotros, allí está Dios. Y tenemos que tomarlo en cuenta al Señor en nuestra vida. Si usted no tiene a Cristo como su Salvador, no se pierda de tantas bendiciones, de tantas promesas, pactos que tiene Dios y que Él cumple. Él quiere bendecirnos y en esta palabra están todas las bendiciones, hermanos. Están todas las promesas que Él tiene para nuestras vidas, para nuestra vida. Si es usted un anciano, un adulto, un joven,
un niño, Dios tiene promesas para usted. En esta palabra, aquí están las instrucciones, cómo nosotros debemos de seguir, cómo nosotros debemos de creer, cómo nosotros debemos de hablar. En esta palabra todo está, todo, y no tenemos por qué sentirnos como que no somos nada, que no valemos. No, somos creados a la imagen del Dios viviente, a la imagen del Dios viviente. El Señor dice su palabra, que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y dice su palabra que Él nos llama por nuestro nombre. Y así ha pasado en mi vida. Yo he escuchado la voz del Señor que me llama Neri, Neri. Y yo no sé si usted escuchó el testimonio cuando mi hijo estuvo en coma por 2 meses. Y allí, hasta allí, el lunes pasado, hasta allí se terminó nuestro tiempo. Pero por eso estamos aquí, para terminar lo que habíamos empezado. Porque así es el Señor. Él termina lo que empieza en nuestras vidas. Él es real, Él es así. Y no nos va a dejar a medias. No, hermanos, desde el vientre de nuestra madre nos hizo perfectos, perfectos, aún nuestro cuerpo. Aún aunque entraron aquí los doctores y todo, hay cicatriz en mi cabeza, hay cicatriz en mi cuerpo, pero Él lo dejó perfecto. Pero hay una cicatriz, pero cuando estamos creados, cuando somos hechos, no venimos con ninguna cicatriz, venimos perfectos porque venimos a la imagen del Dios viviente, venimos a la imagen de Él, y que Él nos quiere, Él nos ama, Él quiere bendecirnos, Él quiere. Le dijo al leproso, quiero bendecirte, quiero que seas limpio, quiero que disfrutes esta vida que yo te he dado, pero que me reconozcas como tu Dios, como tu Salvador, como tu sanador. Reconóceme en todos tus caminos, dice Él. Y ahí, hermanos, hace el testimonio que les decía de mi hijo hace 4 años. Y tremendamente pensábamos, hermanos, celebrando ahorita 2 años que el Señor me dio vida una vez más, que pasé esto difícil, la cirugía de mi cabeza y todo lo que se pasó en ese proceso hace 2 años. Y fue en diciembre el 16, y el 16 de diciembre fue cuando se me hizo la cirugía. Y en el 2014, en diciembre, mi hijo, después de 2 meses en coma, estaba despertando, estaba volviendo a la normalidad, a la vida. Y digo, el Señor es así, Él trabaja con un orden, y un orden perfecto, para que nunca se nos olvide que Dios es un Dios de órdenes perfecto, y que Él, hermanos, aborrece al pecado, mas ama al pecador. De esa perfección que con Él no va el pecado, hermanos. No va el pecado, no va el desánimo, no va la inseguridad de que quién soy, no va el temor, no va la angustia y la desesperación. No, eso es aún pecado, porque nos separa de la presencia, de la voluntad de Dios. Y en diciembre del 2014, hermanos, fue cuando mi hijo volvió en sí y empezó hasta a comportarse como un bebé, y necesitaba como un bebé ruidos, que con una botella de agua vacía la poníamos en su mano, y si la movía hacía ruidos, y así fue haciendo ruidos hasta que su cerebro reaccionó y volvió en sí, hermanos. Y asimilábamos diciendo, en diciembre fue cuando él reaccionó, y en diciembre fue cuando el Señor del 2016 me volvió a dar vida. Y ahora en diciembre, hermanos, el Señor puso en nuestros corazones, ya es tiempo que vayas y des testimonio de mí, que este Dios poderoso que sirven, este es el que estoy con mi pueblo, y este es el que quiere
bendecirlos. Y que venga lo que venga, hermanos, que es lo que va a escuchar ahorita, de lo que hablo, nada nos separe de Él. Y en lugar de que haya quejas, en lugar de que haya angustia y desesperación, haya una alabanza, haya palabra en su boca, como de tal manera la palabra que me venía a mí, el Salmo 103, bendice alma mía Jehová. Hermanos, yo me miraba al espejo y yo le decía, bendice Neria Jehová, que para eso te ha hecho, para la alabanza de su nombre. No es para que te quejes, no es para que veas aquí un pipote para que comas, no. Eso es para que si tienes boca y te funciona, y aunque no te funcione, tú alaba a Jehová. Alaba a tu Dios, bendícelo, bendícelo. Y eso era lo que hacía, hermanos. Y llorando yo me ponía en el espejo y le decía, bendice alma mía Jehová. Yo sé que mi cuerpo se siente todo dolor, angustia, desesperación, pero el alma no tiene nada. Así que el alma tiene que esforzarse. Tu alma se tiene que esforzar y decir, mi único propósito en esta tierra es amar a Dios, servirle, bendecirlo, honrarlo con todo lo que Él me manda que lo ordene, lo voy a ordenar. Y sabe, me miraba al espejo y decía, bendice a tu Dios, porque Él es el que perdonó todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Si tú no le alabas, si tú no le sirves, eso era lo que yo decía para mi vida. Si tú no le sirves y lo honras, entonces ¿cómo se va a llevar todas tus dolencias? Y tú tienes que depositar tu fe en Él, que Él ya pagó ese precio por ti en la cruz del Calvario. Y Él es el que te rescató del hoyo tu vida. Desde el momento en que viniste a mi vida hasta ahorita acabas de entrar en tanta cirugía, en tantas cosas. ¿Y qué se ha pasado? Estás con vida y estás bien en medio de angustia y desesperación, pero ahí estás, tienes vida. Y me libró de ir al hoyo. Y dice que Él es el que te corona. Traemos una corona, hermanos, traemos una corona de favores y misericordia. Levanta tu cabeza, porque no eres cualquier persona. Aunque estés en cualquier circunstancia, aún si estás escuchándome en un cuarto de un hospital o estás en la cárcel, aún donde estés, eres el Hijo, eres la creación, el Hijo del Dios viviente, y te tienes que parar y te tienes que determinar, tomar la autoridad, tomar las promesas que Él te ha dado, para que no importa dónde estés, lo importante es la fe y la confianza en tu Dios, en este Cristo glorioso y poderoso. Dice, Él es el que te corona de favores y misericordia. Él es el que sacia de bien tu boca, de manera que te rejuvenezcas como el águila. Él es el que hace derecho y justicia a los que son perseguidos. Él es lento, grande en misericordia. Grande en misericordia. Así que, hermanos, eso era lo que yo decía ahí enfrente de un espejo, porque decía, de mi boca no va a haber cosa que no me edifique, palabra que no me edifique, sino va a salir bendición. Y si no puedo decir nada más, dice que haya alabanza en lugar de un quejar. Y esto es el proceso, hermanos. Pero en eso, hermanos, desde el 14 hasta el 2016, ni yo, ni mis hijos, ni mi familia, nunca habíamos estado en un hospital, nunca, hermanos, de una manera que yo les dije a los doctores, me dijeron, su salud como es, ha tenido un problema. Le dije, no, doctores, yo no he entrado a un hospital, solamente después de lo que pasó mi hijo, pero solamente yo como persona, le dije, he entrado solamente a tener, y para la gloria del Señor, 5 hijos que me ha dado el Señor. Y le digo, y en los 3 días me dice el doctor, váyase, todo está bien, me voy a mi casa. Esto es mi primer vez, y tampoco a mis hijos de niños, nunca lo había tenido hasta que tuve a mi hijo. Entonces, hermanos, eso es algo hermoso. Y en eso, cuando pasa lo de mi hijo en el diciembre de 2016, que empieza a reaccionar, le digo yo, Señor,
va él, ya reacciona, se va al baño, él solito, antes lo teníamos que acompañar, llevar y bueno, todo el proceso, hermanos. Pero en eso viene, era en una noche, en eso viene el señor, mi hijo va al baño y se acuesta, y yo estoy al pie de la cama, se acuesta, hermanos, y se agarra su cobija y se tapa. Cuando yo vi eso, le dije, Señor, gracias, Señor. Y le digo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, Señor. Cada vez que doy mi testimonio, hermanos, yo me acuerdo de eso porque fue real, real, hermanos. Y esto pasa, pero lo digo para la honra de Gloria, porque ahí sentí un gozo. Cuando los doctores hicieron 2 meses en coma y decían, lo desconectamos y este joven tiene 3 horas para que su cuerpo se pare, porque su cerebro estaba aniquilado por tanta anestesia. Y ahí le dijo, Señor, de oídas te había oído, que tú levantas a los muertos y tendrán poder en mi nombre. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre se levantarán. Y la palabra dice, hermanos, que la muerte no tiene potestad sobre nosotros. Cuando nos vayamos de esta tierra vamos a dormir. Pero ¿qué dice ahí en su palabra? Que Él vendrá en las nubes. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que hayamos quedado seremos levantados juntamente con ellos en las nubes. Así es el Señor. Hermanos, cuando yo miro eso, le digo, el Señor de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y me dice el Señor, oigo su voz. Y su palabra dice, hermano, hay muchas voces a nuestro alrededor, y más son 4 las que gobiernan. Es su voz. Es de los que están enseguida. La voz que le dicen, tú no puedes, o está tremendo, puro negativo. No escuches esa voz. A la voz del diablo que te dice, tú no naciste, Dios, que no eres nada. ¿Para qué naciste? Y hay la voz de Dios. La voz de Dios, cuando te habla Él, va a venir paz, porque Él es. Así es Dios. En medio de lo que estés viviendo nosotros, Él nos da paz. Él nos da paz. Ay, hermanos, escuché, después de que dije, de oídas te había oído, que levantabas los muertos, que sanabas. Ahora mis ojos te están viendo, que si es así, que mi hijo vive solamente porque en esta palabra dice que nuestros hijos, hermanos, y es una bendición ser hijo de Dios. Y yo te hablo a ti, papá y mamá, si no tienes a Cristo, ven a Él, porque sabes, hay promesas de Dios, hay pactos, y yo te lo puedo decir porque yo lo he visto, pero no lo vi tan profundo. A lo más que ya no hay solución, ahí hay solución cuando tienes promesas. Y su palabra dice que los padres no van a enterrar a los hijos. Y su palabra dice que Jehová bendecirá a tus generaciones hasta la 3ª y 4ª generación. Bendecirá a tus hijos, bendecirá a tus nietos, bendecirá a tus tataranietos.
a toda tu descendencia son benditos por causa del nombre de Jehová. Y por causa de Cristo nosotros tenemos esas promesas y están en nuestras manos. Solamente tómalas, créeles, porque al que cree todo le es posible, aún lo imposible. Y le digo al Señor, sí, Señor. Escuché la voz, dijo Neri, ¿tú sabes quién dijo esas palabras? Y le digo, Señor, sí. Y me dice él, le digo yo, sí, Señor, las dijo Job. Y dice, ¿qué pasó con Job? ¿Qué pasó con Job? ¿Cómo empezó su prueba? Y una prueba tremenda, fuertísima para su vida. Y le digo yo, empezó con sus hijos, Señor. Y me dice él, ¿y después qué pasó? Y le digo yo, pues su carne, en su carne. Y cuando yo terminé de decir esas palabras, escucho la voz del Señor que me dice, para allá vas tú. Y yo, hermano, al pie de la cama le digo, me tapo aquí donde escuchaba su voz. Y le digo, no, Señor, y es mucho lo que he vivido con mi hijo. Y así se quedó, hermanos. Y a mí hasta se me olvidó. Y a nadie se lo dije, ni a mi esposo. A nadie se lo dije. Cuando pasaron 2 años, hermanos, que me despierto yo en un hospital. Y ya cuando desperté, tenía la cirugía en mi cabeza, la primera cirugía abierta en mi cabeza. Y con pipas por donde quiera. Y le digo yo, Señor, ¿qué pasó? Y me dice él, yo te lo había advertido, Neri. Y me vino memoria cuando él me dijo, para allá vas tú. Entonces, hermanos, como yo había leído en el 42, verso 5 de Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y ahora me dice, ve el libro de Job. Y yo ya lo había oído, yo ya lo había leído. Y entonces dije, bueno, ya no me queda otra más que leer el libro de Job y saber, entender y llegar a ser como un siervo como fue Job. Y mejor, porque en el tiempo de Job no estaba Cristo y ahora está Cristo. Pero aún Cristo demanda obediencia, demanda fidelidad, demanda amor, demanda que nosotros seamos uno, como dijo Cristo, el Padre y yo somos uno. Y que no le culpemos a Él, que no digamos, muchos hasta se apartan del camino de Él, de su fe, de su confianza. No se aparte. Si usted lee Job, lea el capítulo número 1, ahí dice la palabra. ¿Quién era Job? ¿Y por qué le vino a Job toda esa lucha y toda esa prueba? ¿Y qué dice en el capítulo 1 de Job? Más que necesito lentes. Capítulo de Job. ¿Dónde están mis lentes? Gloria a Dios, que necesito mis lentes, hermanos, pero ahorita estamos. Ok, gloria a Dios. Esto es muy fuerte, palabra.
Pero esto es lo que quiero que entendamos, hermanos. Quiero que entendamos que este es el enemigo que tenemos. Dice el 8. Y Jehová dijo a Satanás, vamos a leerle el 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le has creado alrededor de él? Fíjese lo que dice, ¿no le has creado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado en bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿No le has cercado alrededor, dice el 10, a él y a su casa y todo lo que tiene? Fíjese, aún Satanás diciéndole a Dios, ¿por qué no lo puedo tocar? Porque tienes un cerco de protección cerca de él. Pues ¿cómo no te va a amar? ¿Cómo no te va a bendecir? ¿Cómo no te va a servir? ¿Cómo no te va a honrar? Dice, si tiene cerco, un cerco hay. Y ese enemigo, hermanos, no nos puede tocar. No puede realizar lo que él quiere, que afuera en el mundo destruye aún al que se cree en la manera perfección, al que se cree que ha considerado alcanzado al mundo, lo destruye. No tiene paz, no tiene gozo, no tiene alegría, no tiene felicidad. Y puede ser que mucho pueblo a veces está en una casita, no un poquito, pero tiene todo. El dinero no es la felicidad, ni la vanidad, ni el orgullo. No es para nada, aprovecha, nos destruye. Así que, hermanos, me pongo a leer, le digo, ay, Señor, entonces todo esto va a pasar. Sí, y al final ya entiendo, y esto es lo que dice el Señor. Dile a mi pueblo que cuando vienen cosas negativas a tu vida, no es porque estás en pecado, o estás haciendo algo malo, o soy yo. No, tenemos que entender que tenemos un enemigo, pero él no nos puede tocar. Mucho menos ahora que Cristo, ese enemigo que se representa, el mundo, el diablo que hace tanta cosa para venir a destruir a la humanidad que hizo el Señor. Y la humanidad obedece, se va siguiendo sus propias concupiscencias, sus propias pasiones, sus propios deseos. Los destruye. Pero para nosotros no hay destrucción. Así que me dice el Señor, ahora esto es lo que vas a entender. Porque al final de Job, ¿verdad? En el 42 dice que la vida de Job, ¿verdad? 42:5 dice que la vida de Job, hermanos, después de esa lucha y esa prueba, vino a ser mucho mejor de lo que era. Y bendijo, dice el 42, 12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas, y llamó el nombre de la primera. Y así, ¿verdad, hermanos? Ahí están los nombres.
Así que el estado de Job fue mucho mejor de lo que antes era. Y eso es lo que el Señor permite, solamente por eso permite el Señor que pasemos nosotros, sus hijos, sus siervos, por algo difícil, problemas, solamente porque el estado de nosotros va a ser mejor que el que era antes. Porque antes, hermanos, yo he visto su gloria en mi familia. Yo fui la primera que vine a Cristo de mi familia. Hermanos, y mi familia ahorita toda le sirve a Cristo. Y de donde venimos nosotros es un mundo fuerte, hermanos. Y el Señor me usó. Y es un mundo, y para la gloria de Cristo lo digo, era espiritismo, ocultismo, todo lo espiritual. Hermanos, de allí me sacó el Señor, de allí me sacó ¿para qué? Para que yo viera la gloria de Dios. Y como la he visto, hermanos, en toda mi familia, somos 9 hijos y papá y mamá, hasta ahorita para la gloria del Señor. Y a todos los ha traído a sus pies. Pero el Señor de allí me sacó. Entonces hay promesa para nosotros, hay bendición. Pero nunca había tenido yo esta experiencia. Ahora, hermanos, soy más fuerte. Ahora el Señor, nosotros, mí y mi familia, sabemos que nuestro Dios es real y que en medio de angustia y desesperación no debo de renegar, no debo de blasfemar, como dijo aquí la palabra. No blasfemes, no critiques a tu Dios, sino dale honra, gloria y alabanza. Porque tu vida espiritual, tu vida, aún tu vida física va a ser mejor. Va a ser mejor. Y aún con la consecuencia que pasaste. Porque hermanos, a mí me decían que yo no iba, a mi hijo igual, me decían que no nos íbamos a quedar, que no íbamos a tratar de tener una conversación completa, que mi hijo tal vez quedaba, ¿cómo se dice? ¿En qué? Vegetal. Vegetal, hermanos, o que se iba a mover parte de su cuerpo y parte no. No. Cuando tú hablas la palabra y tú crees a tu Dios que Él nos hizo perfecto, aunque entre cirugía, aunque entre lo que sea, somos perfectos, somos creados a la imagen del Dios viviente. Me dijo el doctor de mi hijo, yo te doy el 80. Y yo dije, Señor, el primer doctor que he escuchado que me da el 80, esto es más de la mitad. Le dije yo, llévatelo, tú me das el 80 y mi Dios me dará el 20 y mi hijo quedará en el 100. Y así es, hermanos, si usted lo va a ver aquí a mi hijo, tal vez para el próximo lunes vamos a traerlo para que estas palabras no son solamente palabras. Y como le digo, la había leído aquí, esta palabra no es solamente palabra, esta palabra es el mismo Dios. Y cuando nosotros la hablamos, nosotros la creemos y la hacemos, dijo el Señor, conforme a tu fe sea hecho, conforme a tu obediencia a esta palabra, conforme sea hecho. Y así fue, hermanos. Gracias al Señor, mi hijo ahorita está en el colegio y gracias al Señor para la honra y la gloria. Y ese es el propósito por el cual estamos aquí, para decirles que este Cristo que predicamos es el mismo de ayer que está aquí escrito, de hoy y de mañana. Es el mismo. Y este es el Cristo poderoso que nosotros le servimos. Y si usted que nos está escuchando, busque un lugar, una iglesia, busque un lugar donde vaya, le prediquen a un Cristo vivo, a un Cristo de poder, este Cristo. Si no está haciendo en su vida o si está allí en la cárcel, si está allí en el hospital y no puede salir, allí entréguese a Jesús. Allí dígale a Jesús, ven, entra a mi vida, toma mi corazón. Quiero servirte, quiero llegar a ser el varón, la mujer. Quiero que el propósito por el cual tú me hiciste, me formaste desde el vientre de mi madre, se cumpla en mi vida, porque con un propósito Dios lo hizo. Y ese propósito, si usted lo deja en su vida y lo cree que Dios lo hizo con un propósito, lo verá usted y lo testificará como nosotros. Así que en esta mañana
Que el Señor le bendiga. Si usted quiere oración o mándenos un mensajito, llámenos, estamos dispuestos, estamos haciendo lista de oración, estamos hablando con las personas porque no queremos y el Señor no quiere que usted se desanime. El Señor quiere que usted avance y su vida será mucho mejor. Y tenemos un ejemplo de Job y aquí está otro ejemplo, que nuestra vida ha sido mucho mejor de antes que pasáramos este proceso, porque nuestra fe se fortaleció, nuestra dependencia hasta ahorita dependemos de Dios. Toda nuestra vida cambió, pero Él es el que hasta ahorita nos sustenta con su mano poderosa. Él lo sabe y lo está oyendo. Y yo, como les digo, en mi casa, yo no quiero quedarme entre estas cuatro paredes. Yo tengo que testificar, dar testimonio de que Cristo lo hizo. Y si no fuera por Él, hermanos, si no fuera por Él, yo no estuviera aquí hace 2 años. No estuviera hablándole. Pero este es el Cristo que predicamos, el Cristo que hemos conocido. Así que, hermanos, mediten esta palabra, no se aparte. La palabra dijo, medita en esta palabra de día y de noche. El Señor le dijo a Josué. ¿Y qué dijo Josué? Mi casa y yo serviremos a Jehová, porque ese es el Dios que servimos. Está interesado en su familia, está interesado que la familia seamos uno como Cristo. Y esto es lo que pasó en nuestra familia. Hasta ahorita el Señor tiene todo en su perfecto comunión, en su unión. Así que, hermanos, pues les dejo a mi esposo, le doy lugar a él, que él termine. Después de esto, hermanos, ahí está el teléfono. Si gusta usted llamarnos, estamos dispuestos con alegría, con gusto para hacer una oración por usted, orar, unirnos, dice la palabra de Dios, que si 2 nos pusiéramos de acuerdo en cualquier cosa, Él oirá de los cielos y responderá. Así es que si usted quiere que nos unamos a usted en oración después de aquí del programa, ahí está el teléfono. Es el 432-294-0336. Llámenos y estaremos listos, dispuestos para orar por usted y clamar a ese Dios maravilloso, a ese Dios de poder, el cual testificamos y hablamos. Si usted es cristiano, usted le conoce, así es que nos pondremos en unión con usted, unidos y clamando a ese Dios maravilloso por la necesidad. Dios sabe cuál es la necesidad, usted también. Y pues Dios le agrada el que vengamos a Él, le clamemos y le pidamos y Él va a responder. Sí, que Dios le bendiga, un gusto el poder estar aquí una vez más. Reciba toda la bendición de parte de nosotros. Sí, lo bendecimos a toda persona que nos está viendo, que ha tomado ese tiempo de prender la televisión, de estar ahí y de escucharnos y de escuchar esta palabra. Le damos gracias a Dios que nos da esa oportunidad de poder estar aquí y la oportunidad de que usted esté ahí en la televisión, que lo bendecimos con bendición en el nombre de Cristo Jesús. Sí. Recíbala en el nombre de Jesús. Y como le decía, llámenos, estamos dispuestos, contentos, alegres, lo haremos, el orar por usted, a clamar a ese Dios maravilloso. Y así como lo hizo en nuestras vidas, así como lo hizo con nuestro hijo, con mi esposa, así también puede hacerlo con usted. Sí, amén. Puede obrar, hacer un milagro, no importa lo que sea. No importa que los médicos, lo que digan, lo que le rodea, no importa. Para Dios no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible. Todo es posible para Él. Solamente tenemos que creer a ese Dios de poder, a ese Dios maravilloso. Es que lo animamos. Si no está yendo a una iglesia, vaya a una iglesia. Acérquese, congréguese a una iglesia donde se predique el nombre de Jesucristo. Vaya, alabe y glorifique a nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Le animamos, levántese y ahí está el Señor para ayudarnos tanto a usted como a nosotros. Y testifique a los que están a su alrededor.
hable de la palabra de Dios, lo que Dios hace, lo que Dios Señor. va a hacer. Como le decía al principio, el Señor es el mismo, nuestro Señor Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Y Él Gloria a quiere, Dios. está en su corazón el obrar, solamente Él quiere que nosotros estemos dispuestos, que nos acerquemos a Él, Gracias, que le Padre. clamemos, y Él está dispuesto, está con los brazos abiertos para obrar, Gracias, Señor. para darse a conocer de que Él es un Dios maravilloso, que Él existe, que es un Dios verdadero, un amén. Dios que está ahí para ayudarnos, Gracias, un Dios que Señor. nos ama. Gracias. Dice la palabra de Dios ahí en Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Ahí se muestra el amor de Dios para con nosotros que dio a su Hijo. Gracias, Si usted es Señor. padre, no daría a su hijo así nada más para que lo sacrificaran, lo mataran. Es su hijo y Dios lo hizo por amor a mí y a usted. Amén. Y también miramos el amor de Dios en el Hijo, en el Señor Jesucristo, que se entregó por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Si nosotros nos pusiéramos a pensar y dijéramos, yo entregaría mi vida por alguien más, lo haríamos por amor. Si usted ama a su esposa, a sus hijos, usted daría la vida por ellos. Así el Señor Jesucristo dio su vida por amor a cada uno de nosotros. Así es que Gracias, vamos a aprovechar ese amor, ese sacrificio de Dios para acercarnos a Él y tengamos una vida alegre, contentos, aún en la dificultad. Es difícil, lo pasamos con nuestro hijo, mi esposa. No es fácil en el dolor el escuchar, ¿verdad?, la palabra cáncer, el alabar a Dios, el mirar el estado. Entonces no es fácil, pero en el nombre de Jesucristo, en el poder, en la fuerza del Señor, podemos hacerlo. Podemos alabarle, Gracias, glorificarle y darle honra y gloria a Él. Así como el problema, la dificultad llegó a nuestras vidas, así se fue, porque el Señor tiene todo en control. Miranos la vida de Job, vino los problemas, las dificultades, pero después vino la bendición. Amén. Vino la Mucho bendición mejor. mucho mejor que la primera. Sí, amén. Y así Gloria le al esperamos nosotros también, y si no, nos espera una vida en el reino de los cielos, nuestra salvación, estar juntamente con nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, en el reino de los cielos. Señor. Sí, Así es que le animo, acérquese al Señor, busque al Señor, venga lo que venga, que nada lo detenga, Nada nos va a porque también mirábamos que hay un enemigo que no quiere que usted se acerque a Dios, que usted conozca a Dios, que usted mire sus maravillas, pero hay un Dios más poderoso que ese enemigo, y si nos acercamos a Él, juntamente con Él y con el Espíritu Santo, vamos a poder lograrlo. Estar alegres, contentos, alabar a Dios, no importa la situación, estaremos ahí para alabarle y glorificarle. Y en la eternidad poder estar con Él en el reino de los cielos. Así es que adelante, el tiempo se va, el Gloria a tiempo Dios. vuela, pero Dios les bendiga, y si Dios lo permite, el próximo lunes, Que oren y si por no nosotros. el siguiente, ore por nosotros para, si es voluntad de Dios, el poder estar aquí. Permanezcamos aquí. Estaremos Sí. aquí para Amén. seguir compartiendo de ese poder de Dios y de ese Esa amor palabra, maravilloso que esta Dios tiene palabra para nuestras preciosa. vidas. Ahí está el teléfono, llámenos, estaremos Gloria a dispuestos Dios. para orar por usted. Vamos a orar. 432-294-0336. Sí, amén. Anótelo y estaremos dispuestos para contestar su llamada. Así Su es que Dios le bendiga. Gracias a Dios por esta estación de televisión, y gracias al pastor que nos da la oportunidad de poder estar aquí y compartir con ustedes la palabra de Dios y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Gloria a Que Dios. Dios le bendiga y adelante. Le animamos a que siga Oren, ¿no? sirviendo al Señor. Una oracioncita. Te damos gracias, Señor. El tiempo Sí, se va, Padre, Señor, Señor. rápido, Padre. Sí, Ponemos Señor. en tus manos a cada Bendecimos una de tu las pueblo, personas Señor. que ha estado ahí, Bendecimos a tu Señor, pueblo, Padre. para Bendición. escuchar esta palabra, Sí, Señor. Te Señor. damos Sí, gracias Señor. en Bendigo a el tu nombre pueblo. de Cristo Jesús. Los Bendigo tu bendecimos. pueblo, Señor. Bendecimos a tu pueblo, Sí, Señor. Señor, lo Bendecimos a cada bendecimos, uno de Señor. nuestros Sí, hermanos que ha Señor, estado que ahí, Señor. escucharon.
En el nombre de Reciba Cristo Jesús, sanidad, bendecimos reciba esta restauración. estación de televisión, Señor, Sí, sigue Señor. bendiciéndola. Sí, Padre. Suple Sí, todo lo Señor. que necesita, Sí, Señor, para que Señor, esta tu Padre. palabra vaya Sea más más allá grande y más de allá, donde hasta donde tú lo desees, Sí, Señor. Señor. Amén Bendigo a y tu amén. pueblo. Te bendigo, pueblo.